Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 127. El sistema decimal de Main. Fran, por favor ve al taller y escoge a 3 sacerdotes grises, luego convoca a todos mis asistentes excepto a Vilma. ¿Qué vas a hacer, hermana Main? Revisaré la lista que me dio el sumo sacerdote y pensaré en cómo clasificar los libros. Al entrar en la sala de libros, Fran abrió un camino hacia un escritorio. Me sentó, colocó las 2 tablas que el sumo sacerdote nos prestó frente a mí y luego se fue rápidamente para obtener nuestra ayuda. Después de despedirlo, comencé a revisar la lista en solitario. La lista estaba escrita con letras pequeñas y compactas que dejaban en claro que al escritor solo le importaba si podía leerlas, a nadie más. Veamos aquí. El sumo sacerdote trajo, boa, ¿qué? Hay tantos. El sumo sacerdote había traído consigo una enorme cantidad de libros, la mitad de los libros encadenados y más documentos de los que cabían en un estante en una de las estanterías. ¿Quién es el sumo sacerdote? Todo lo que sabía con certeza era que era asombrosamente rico. Dijo que en el pasado ingresó a la iglesia debido a ciertas circunstancias, pero me imagino que su familia definitivamente estaba en el escalón más alto. Si no fuera por eso, no podría haber traído 5 libros con él al templo, cuando cada uno valía múltiples monedas de oro grandes. Hasta donde yo sabía, los libros con cubiertas de cuero duro, decoración dorada y piedras preciosas que encajaban en ellos no eran normalmente algo que alguien acabara de poseer. Eran tesoros familiares y cosas por el estilo. Sin embargo, el sumo sacerdote había traído a 5 de ellos al templo como sus pertenencias personales, y los había abierto para que cualquiera en el templo los leyera. Eso solo fue suficiente para que mi opinión del sumo sacerdote se disparara por las nubes. Es una buena persona, no creo que muchos otros hagan esto. Mi plan era hacer categorías aproximadas y luego organizar los estantes en función de cuántos documentos de cada categoría existían, pero me encontré con un muro repentino. ¿Cómo debo clasificar los libros relacionados con la magia? Desafortunadamente, la versión japonesa del sistema decimal Dewey no tenía una sección para la magia. Pero el sumo sacerdote tenía más documentos relacionados con la magia que cualquier otro, tal vez debido a que era un campo en el que solo los nobles estaban involucrados o tal vez porque lo necesitaban para la investigación. Traté de escribir las categorías utilizadas en el sistema de clasificación japonés. 0 obras generales. 1 filosofía. 2 historia. 3 ciencias sociales. 4 ciencias naturales. 5 tecnología. 6 industria. 7 arte. 8 idioma. 9 literatura. Teniendo en cuenta que la magia implicaba hacer herramientas mágicas, probablemente caería en la tecnología. O tal vez sería mejor tratarlo como matemáticas o ciencias naturales. Fue difícil introducir un sistema decimal en un mundo donde la vida era muy diferente. De todos modos, lo pensaré después de echar un vistazo más de cerca a los documentos. Estoy segura de que será más claro una vez que vea cómo son. No pude evitar sonreír mientras miraba todos los documentos esparcidos por el suelo. Porque quiero decir, estamos hablando de magia. ¿Cómo podría mi corazón no latir rápido ante el simple pensamiento de lo que está escrito en estos rollos? Todo lo que no sea mágico podría clasificarse normalmente, así que una vez que todos llegaran aquí, primero apilaríamos los documentos para despejar el piso.
Luego marcaría los estantes con clasificaciones y escanearía cada documento individualmente, colocándolo en el estante que me pareciera mejor. Lo ideal sería terminarlo para el final de hoy, lo que me permitiría pasar los días siguientes grabándolos en un catálogo y creando números de clasificación más precisos. El segundo nivel de clasificación probablemente necesitaría ser modificado significativamente para ser utilizable aquí. Caray. ¿Qué pasó aquí? Escuché un grito familiar y me volteé para ver a Delia en la puerta, y sus ojos se abrieron con ira. Era su trabajo mantener mi habitación limpia, por lo que, naturalmente, un desastre como este la haría enloquecer. Detrás de ella estaban mis otros asistentes y 3 sacerdotes grises, todos los cuales parecían aturdidos por el estado de la sala de libros. Increíble, murmuró Gil. No sé quién hizo esto, pero supongo que quieren que la hermana me elimine. Gil sabía cuánto amaba los libros, y su observación hizo que Fran apretara una mano contra su estómago. ¿Qué pasa, Fran? ¿Te duele el estómago? De alguna manera, cuando pienso en el futuro del culpable. No esperaba que Fran estuviera tan preocupado por el culpable que se sintiera enfermo. Puse una mano en mi mejilla e incliné mi cabeza. Quizás debería cancelar el festival sangriento, entonces. Pensé que sería una oportunidad perfecta para mostrar mi firme columna vertebral como maestro, y elevar la moral de mis aliados, pero sí insistes. ¿Qué, hermana Main? Un festival sangriento no va a animar a nadie. Vas a asustar a todos. Mis asistentes y los sacerdotes grises detrás de ellos palidecieron, y colectivamente dieron un paso atrás temerosos. Solo Fran caminó hacia mí, se arrodilló y tomó mis manos para comenzar su súplica. Te lo ruego, cancélalo. Ya has demostrado la firmeza de tu columna vertebral, hermana Main. ¿Eso crees? En ese caso, cancelaré el festival sangriento. Podemos concentrarnos en limpiar hoy. Fran me rogó que parara con una mirada tan seria que decidí cancelarlo después de todo. De todos modos, limpiar la sala de libros sería mucho más divertido que un festival sangriento. En primer lugar, tengan cuidado de no pisar ningún documento. Separe los documentos de pergamino de los documentos de la pizarra y apílelos en este escritorio. Comience recogiéndolos de una manera que forme un camino hacia las estanterías de libros. Todos respondieron entendido, a lo que asentí y continué con mi explicación. Fran y yo organizaremos los documentos reunidos. Alinéelos en el estante de acuerdo con la clasificación dada. El estante superior de la estantería izquierda será 0, el segundo estante y el inferior se mantendrá abierto. La estantería derecha será 2 en la parte superior y 3 debajo de esa. Los documentos fuera de esas clasificaciones se organizarán en último lugar. Puede alinear los documentos en el orden que desee, solo asegúrese de no mezclar su número de clasificación. Fran se sentó a mi lado mientras los demás se iban a recoger los documentos al suelo. Parpadeó confundido, después de haber recibido un trabajo diferente al de todos los demás. Hermana Main, ¿qué es exactamente este sistema de clasificación? Mira. Este es el gráfico del sistema decimal de Main. Echa un vistazo a esto y decide qué documento coincide con qué número. Puedes preguntarme si no estás seguro, te ayudaré. Le entregué mi díptico a Fran mientras le explicaba cómo funcionaba. Mientras tanto, el pergamino y los tableros estaban apilados sobre el escritorio. Fran y yo los miramos y los organizamos según el nivel más básico de clasificación en el que encajan. Rosina, una vez que hayas hecho un camino hacia la estantería izquierda, coloca estos documentos en el estante número 1. Entendido, hermana Main. Lo esperaba, pero muchos de los documentos de la iglesia eran sobre filosofía. También había mucho sobre historia y ciencias sociales. Mis ojos fueron particularmente atraídos al documento que enumera las cosechas totales de las ciudades agrícolas, junto con la cantidad de la cosecha que la iglesia tomó. Pero todos eran viejos y no pude encontrar nada más reciente. Además, no pude encontrar documentos sobre lenguaje o literatura. Ni uno solo. Delia, gritó Rosina,
Hay pergaminos dentro de ese pergamino. Ten cuidado. Caray. No te interpongas en mi pergamino estúpido y enróllalo, gritó Delia al pergamino mientras desenrollaba el pergamino, parcialmente por vergüenza. Rosina se rió y recogió los trozos de pergamino que terminaron esparcidos por el suelo. Todos los pergaminos se colocaron en la misma ubicación, por lo que no los clasificamos a pesar de mirar su contenido. Finalmente pudimos ver el piso nuevamente una vez que se levantaron los pergaminos. Gil, por favor dale estos documentos al sacerdote cerca de la estantería 2. Los documentos que habían sido esparcidos en el piso no eran libros sino tenían un tamaño uniforme. Vi a un sacerdote gris pelear con un pergamino que se caía, y concluí que sería bueno tener un archivador o algo así para todos. Ni siquiera teníamos sujeta libros. Tal vez debería pedirle a Johan que haga algunos. ¿Hermana Main? Oh, no es nada. Rosina, por favor dale estas tablas a ese sacerdote gris. Dile que puede empujar el pergamino con ellos. La sala de libros todavía parecía un desastre, pero los valiosos libros dentro de un estante cerrado que solo podían abrirse con una llave del sumo obispo o sumo sacerdote no habían sido tocados, y los libros encadenados no habían sido dañados ni rayados. El sacerdote azul que hizo esto realmente acababa de dispersar los documentos por mezquindad. Las dos estanterías vacías y el piso cubierto hacían parecer que se había dispersado una gran cantidad de documentos, pero una vez que se enrollaron los rollos y se apilaron los documentos, en realidad no había tantos. Fran y yo no teníamos muchas tablas y trozos de pergamino para clasificar. Supongo que eso es todo. Terminamos de organizar todo el pergamino y los tableros tan rápido que no pude evitar inclinar la cabeza con sorpresa. Sí, confirmó Fran. Eso no tardó tanto como esperaba. Su sistema de clasificación fue muy eficiente. Simplemente los organizamos según el primer nivel de clasificación. Tengo la intención de hacer subdivisiones más precisas para que los documentos específicos sean más fáciles de encontrar. Sin duda será difícil diseñar números de clasificación de precisión para estos documentos, pero valdrá la pena hacerlo. Fran se puso de pie, sonriendo aliviado, así que yo también me puse de pie y miré a mi alrededor. Todos los documentos que habían estado en el piso ahora estaban almacenados en estantes. Pero los estantes que había reservado para los documentos del sumo sacerdote estaban vacíos. No había encontrado ninguno de sus documentos relacionados con la magia a pesar de que todo había sido recogido. Hermana Main, ¿pasa algo? La voz de Fran me devolvió a la realidad y vi a los sacerdotes grises alineados por mis asistentes, esperando nuevas órdenes. Parecía que no podían irse hasta que les dijera que lo hicieran, a pesar de que su trabajo aquí estaba hecho. La sala de libros ha sido limpiada gracias a sus esfuerzos. Muchas gracias a todos. Le agradezco mucho su ayuda. Fran tuvo que devolver la llave de la sala de libros al sumo sacerdote, así que lo seguí. Quería preguntarle sobre los documentos mágicos. Necesito devolver la lista que me dio, y tengo una pregunta que hacerle. ¿Cuál podría ser esa pregunta? No pude encontrar ninguno de los documentos registrados en la lista. Tal vez están almacenados en otro lugar, pero si no, esto podría ser un gran problema. Fran palideció. Si alguien hubiera robado todos los documentos relacionados con la magia, me tratarían con la mayor sospecha dado que limpié la sala de libros. El hecho de que ninguno de los valiosos libros hubiera sido robado, me hizo pensar que los documentos probablemente eran seguros, pero más vale prevenir que curar. Preferiría no verte la cara más de una vez al día, ya sabes. El sumo sacerdote hizo una mueca evidente en el momento en que entré en su habitación. No es que quiera verte a ti tampoco, protesté por dentro mientras le agradecía la lista con una sonrisa. Sumo sacerdote, gracias por prestarme la lista. ¿Terminaste de organizar la sala de libros? Eso fue más rápido de lo que esperaba, murmuró el sumo sacerdote. ¿Pero qué esperaba él? De ninguna manera dejaría que documentos preciosos se pudrieran en el suelo. Terminé el primer nivel de clasificación.
Comenzaré a trabajar en el segundo y tercer nivel en los próximos días. Por cierto, no pude encontrar los documentos en su lista. Si los está almacenando en algún lugar usted mismo, está bien, pero pensé que debería informar esto en caso de que los perdieran o los robaran. Eso es de esperar, ya que esos documentos están en mi habitación. Pero lo más importante, Main. ¿Cómo sabías que solo los documentos enumerados aquí faltaban en esa montaña de documentos? Preparé un número de clasificación para ellos, pero el estante para ellos terminó vacío. Estábamos hablando de documentos reales sobre magia, a diferencia de todo lo que había visto antes en mis días como Urano. Cualquiera que esté entusiasmado con la magia se daría cuenta de que no estaban allí. Sin mencionar que el sumo sacerdote dijo que había una montaña de documentos en la sala de libros, pero estaba tan acostumbrado a las bibliotecas de la Tierra que la sala de libros me pareció francamente escasa. ¿Qué quieres decir con número de clasificación? Esos son parte del sistema decimal de Main. Están acostumbrados a organizar libros y documentos. Saqué mi díptico, que todavía tenía la tabla que dibujé para mostrar a Fran. No estaba seguro de si debía clasificar los documentos mágicos bajo tecnología o ciencias naturales, y finalmente decidí esperar hasta que los hubiera leído. Oh, este es un sistema bastante interesante. ¿Lo pensaste tú misma? El sumo sacerdote entrecerró los ojos y me miró con recelo. Honestamente, su sospecha estaba justificada. De ninguna manera podría pensar en algo tan maravilloso como esto. No, basé esto en el sistema decimal japonés, que a su vez se basó en el sistema decimal Dewey creado por Melville Dewey. Yo lo llamo el sistema decimal de Main. Melville Dewey, ¿quién es ese y de dónde es él? Nunca he oído hablar de él. Murió hace mucho tiempo, y nunca lo conocí yo misma. Pero más importante, ¿en qué crees que debería clasificarse la magia? Señalé el díptico y le pregunté al sumo sacerdote sobre qué número clasificar la magia. En realidad se tomó la pregunta muy en serio y comenzó a pensar mucho mientras murmuraba cosas como, el aspecto fundamental de la magia es, y no, pero cuando se trata de herramientas mágicas, uno no puede olvidar eso. Esperé ansiosamente su respuesta, y después de esperar un poco, el sumo sacerdote volvió repentinamente a la realidad. Él tosió y sacudió la cabeza. Solo puedo decir que depende del documento, y en cualquier caso, no es algo de lo que debas preocuparte. ¿Por qué no? No puedo organizarlo sin darles un número de clasificación. El sumo sacerdote miró lentamente alrededor de la habitación, luego colocó la herramienta mágica de bloqueo de sonido frente a mí. Lo agarré y esperé a que continuara. Solo los nobles ejercen magia. Como los sacerdotes azules aquí no se han graduado de la Academia Real, los documentos no son para sus ojos. No tengo intención de almacenarlos en la sala de libros. En resumen, los documentos apilados en su habitación oculta sin duda se centraron en la magia. Eso tenía sentido, pero también parecía extraño. El sumo sacerdote lo había hecho sonar por completo como si los sacerdotes azules no fueran nobles. ¿Solo los nobles ejercen magia? ¿Pero no son los sacerdotes azules nobles? No exactamente, no. Los sacerdotes azules tienen la sangre de la nobleza y poseen maná. Pero solo aquellos que se gradúan de la Academia Real son aceptados como nobles dentro de la sociedad noble. ¿Qué? Pero dijiste que un grupo de sacerdotes azules y doncellas volvieron a la sociedad noble. Tal vez fueron enviados a la Academia Real después de ser llevados de regreso. Aunque según lo que había escuchado sobre los sacerdotes grises en el orfanato, algunos de sus antiguos maestros habían sido sacerdotes adultos y doncellas. La Academia Real permitió temporalmente que fueran admitidos, debido a lo necesario que era reemplazar la enorme cantidad de nobles muertos durante la purga. Esto permitió mantener el status quo. Dada la influencia de sus familias, los sacerdotes azules pueden parecer idénticos a los nobles a pesar de no asistir a la Academia Real, pero eso no es del todo correcto. Había pensado que cualquiera con sangre noble sería un noble,
basado tanto en mi conocimiento histórico de la nobleza como en la forma en que los sacerdotes azules se comportaban. Pero como uno tenía que graduarse de la Academia Real para ser noble, no todos los sacerdotes azules eran nobles. ¿No puedes ser noble si no te gradúas? Eso parece bastante duro. No estaría de acuerdo. Los nobles ejercen el enorme poder del maná. Uno tan ignorante que no puede controlar su maná, usarlo adecuadamente o hacer herramientas mágicas difícilmente puede considerarse un noble. Es así de simple. Y es por eso que no importa cuánto ruegue o suplique, no puedo mostrarle los documentos. Tampoco me gustaría. Ese es el final de esto. Terminó su explicación que dejó en claro que no aceptaría un no por respuesta. Parecía que el sumo sacerdote sabía todo el tiempo que realmente había estado esperando que me los mostrara. Sumo sacerdote. Mi respuesta no cambiará. Regrese a sus aposentos de inmediato, ordenó con una mirada fría. Dejé caer mis hombros y salí de la habitación. Quería ver esos documentos mágicos. El sumo sacerdote es solo un gran malvado. Cuando volví a mis habitaciones, Turi y Lutz estaban allí, probablemente habiendo terminado el trabajo. Me esperaban en el pasillo del primer piso. Turi, Lutz. Gracias por esperar. Me senté en una de las sillas con ellos, y después de ver a Delia ir a la cocina a preparar el té, continué. ¿Terminaron los libros? Solo alrededor de la mitad mía. Esos niños del orfanato ni siquiera han sostenido una aguja antes, dijo Lutz, a lo que Turi asintió con fuerza. No está bromeando. No podía creer que ninguno de ellos hubiera usado una aguja antes. Lo que es malo, porque no podrán arreglar su ropa si se rompe. ¿Debería enseñarles también a coser? Los que trabajaban en el taller usaban la misma ropa de segunda mano que usaban los niños cuando iban al bosque. No era raro que se rasgaran las mangas y los dobladillos. Pero como no sabían coser, no tenían forma de arreglar su ropa, a diferencia de los niños de la ciudad baja. No era lo suficientemente buena para coser, así que solo había estado pensando en usar su ropa desordenada como trapos y comprar nuevos pares. Prepararé kits de costura si estás dispuesto a enseñar, Turi. No se me permite trabajar aquí, y no soy buena cosiendo de todos modos, así que... Es verdad. Definitivamente no mejorarían si les enseñaras. Creo que incluso enseñarles a coser los puños de sus mangas marcaría la diferencia, así que está bien. Esos kits de costura serían geniales. Probablemente fue difícil para Turi creer que alguien podría crecer sin aprender a cocinar o coser. Parecía una profesora de cocina preocupada por sus alumnos. Los niños del orfanato pueden hacer su propia sopa gracias a que tú y Ella les enseñaron, Turi, y ahora estás pasando a clases de costura. Tal vez deberías haber sido maestra, Turi. ¿Quieres que les enseñe o no? Turi hizo un puchero al ser llamada maestra, luego bajó los ojos. Pero... ellos saben leer, un poco. Estaban leyendo algunos al hacer los libros. No esperaba que los niños huérfanos supieran leer. Han estado jugando con el set de Karuta que hice para ellos. ¿Deberías jugar con ellos alguna vez, Turi? El Karuta parecía estar enseñando a los niños a leer de manera efectiva. Como había puesto todas las palabras de Karuta en la Biblia de los niños, fue más fácil para ellos leer. Pero no sería tan fácil de leer para alguien que no está en el templo. Quería mostrarle uno a Beno y ver qué pensaba. Lutz, ¿tienes un libro listo para darle a Beno? Sí, tengo suficiente para todos los que nos ayudaron. Lutz levantó con orgullo 4 libros encuadernados. Jay, gracias. Vamos a entregar uno a Beno mañana. Sí. Básicamente podríamos entrar a la tienda de Beno cuando quisiéramos, e incluso si él no estuviera allí podríamos darle los libros a Mark. Pero para reunirme con el sumo sacerdote correctamente, primero tuve que escribir una carta solicitando una reunión. Tengo que escribir otra carta, ¿eh? Tratar con los nobles seguramente suena como un dolor en el cuello.
Capítulo 128. Un libro para Beno y primer montaje. Llevaba puesto mi traje de aprendiz desde que iba a la compañía Gilberta hoy. Tenía varias prendas bonitas y delgadas con mangas largas, pero eso las hacía un poco frías para fines del otoño. El poncho con capucha que Beno me regaló el invierno pasado me estaba sirviendo bien aquí, pero no quería usarlo por el resto de mi vida. Creo que es hora de comprar algunos trajes de invierno. ¿Te refieres a cuando vas al norte?, preguntó Turi, y asentí. Hoy en día solo pasé mucho tiempo en casa cuando estaba en cama, lo que significaba que no necesitaba la mayoría de mi ropa normal. Pero a cambio, iba al templo y a la compañía de Gilberta todo el tiempo, y necesitaría ropa elegante del norte para que me quedara. Invítame cuando compres algo. Definitivamente voy a ganar esta vez. Oh, sí, Turi y Lutz empataron cuando intentaban elegir ropa para mí la última vez, recordé. Desde entonces, Turi había comenzado a mirar la ropa con más cuidado, y deambular por la ciudad para observar las tendencias de la moda. Turi. Estaba pensando en ir a comprar ropa hoy después de darle a Beno su libro. ¿Qué? Pero hoy tengo trabajo. Turi ayudó ayer en el taller de Main desde que tuvo el día libre. Pero como los aprendices tenían trabajo cada 2 días, no podía ir de compras hoy. Le sonreí a Turi y puse libros ilustrados en mi bolso mientras ella me miraba. No te preocupes, esperaré. Podemos ir un día que ambas tengamos libres, ya que también necesito ropa de invierno para mis asistentes. Y también compraré algunas para ti, ya que darás clases de costura en el orfanato, ¿verdad? ¿Qué? ¿También me comprarás uno? A pesar de lo mucho que Turi me estaba ayudando, enseñando a los huérfanos a cocinar y coser, llevándolos al bosque, etc. Nunca le había pagado por su trabajo. Lutz me estaba pagando un poco más de la compañía Gilberta para ayudarme, sin mencionar su parte de lo que ganaron mis nuevos productos. Ya era hora de que Turi fuera recompensada por sus esfuerzos también. Piensa en ello como tu paga por ser maestra. Eso es un poco demasiado cuando no les estoy enseñando nada especial. Turi frunció los labios y puso mala cara, pero parecía feliz y sus mejillas se sonrojaron un poco. Si ella era feliz, yo era feliz. Gastaré todo lo que sea necesario para conseguirle un atuendo lindo. Ningún costo es demasiado grande. Vamos, Main. Lutz vino a buscarme, así que agarré mi bolso y salí. Podía sentir cuánto más frío se había vuelto el aire. Buenos días, Lutz. Veo que también has aprendido a amar el poncho. Lutz estaba usando su poncho, que resultó ser de un color diferente al mío. Había crecido tanto durante el año pasado que odiaba lo apretado que se sentía, pero parecía que incluso él ya no podía soportar el frío. Estaba hablando con Turi acerca de ir a comprar ropa elegante de invierno en nuestro próximo día libre. Sí, tiene sentido. Necesitamos algo de ropa. Lutz miró su pequeño poncho y suspiró. Por cierto, yo también había crecido un poco. El poncho que solía hacerme ver como un fantasma de sábanas ahora era un poco holgado para mí. Sin duda, todo mi crecimiento fue gracias a que siempre doné mi maná, lo que me llevó a muchos menos casos de colapso por mi devorador. Estaba tan débil como siempre, pero colapsar menos significaba comer comidas normales con más frecuencia. Sin mencionar que en el templo siempre comía comidas extravagantes aptas para la nobleza. El colapsar menos y comer suficiente comida nutritiva me llevó a crecer un poco. Gracias Leidenschaft, Dios del fuego y gobernante del crecimiento. Alabados sean los dioses. ¿Qué diablos? ¿Qué fue eso? Oh, lo siento. Simplemente se me escapó. Parecía que me estaba contagiando de las costumbres del templo. Antes de darme cuenta, estaba haciendo la ridícula pose de oración en el centro de la ciudad sin siquiera pensarlo. Comencé a sudar avergonzada, debido a todos los transeúntes que me miraban y luego llegamos a la compañía de Gilberta. Mark, hay algo que quiero mostrarle a Beno. ¿Está él aquí? Sí, el maestro está en su oficina.
por favor, espere un momento. Mark resolvió las cosas y nos llevó a la oficina de Beno. Beno estaba sentado en su escritorio y estallando en escribir algo. Buenos días, Beno. Lo saludé después de que su velocidad de escritura disminuyó, y él dejó a un lado su pluma para saludarme. Luego miró a Lutz mientras estiraba la espalda. Entendido, maestro Beno. Lutz debe haber entendido lo que esa mirada significaba, ya que me dijo que me sentara y luego desapareció detrás de la puerta que conducía al piso de residencia de Beno. Beno, ¿qué fue eso? Fue a decirle a un sirviente que comenzara a preparar el té. Beno caminó hacia la mesa donde yo estaba. No estaba haciendo gran cosa al respecto, pero esta era la primera vez que veía a Lutz subir las escaleras detrás de la puerta. ¿Se le permite ir allí? Es un Leger, ¿sabes? Todavía vive en casa y solo come almuerzos aquí, pero una vez que sea adulto, vivirá aquí como Mark. Oh, entiendo. Como finalmente no me convertí en un aprendiz de comerciante, no tenía una idea clara de cómo diferían los Legers y Leanges. Estaba pensando en uno como un empleado asalariado y el otro como un futuro administrador. ¿Cómo sabes tanto y tan poco al mismo tiempo? Beno suspiró con exasperación justo cuando Lutz regresó. Él vaciló un poco, sin estar seguro de si debía estar detrás de Beno o a mi lado. Hiciste esto conmigo, Lutz, así que siéntate a mi lado esta vez. Di unas palmaditas en la silla junto a la mía, y Beno asintió. Lutz se sentó a mi lado y me dio una pequeña sonrisa. Entonces, ¿qué tienes para mí? Tabaa. Esta. Una Biblia de libro ilustrado para niños. ¿Lo terminaste, eh? Beno murmuró con incredulidad, luego tomó el libro ilustrado que le tendí. Miró al frente, la parte posterior, y entrecerró los ojos ante la cuerda que lo unía. ¿Lo mantienes junto con solo una cuerda? ¿No estás usando pegamento? Todavía no hemos hecho ningún pegamento de piel. Pensé en hacer un poco de pegamento de almidón, pero eso elevaría el precio base aún más, y los niños del orfanato no querían desperdiciar la harina en él. Dijeron que preferirían comerlo que usarlo para hacer pegamento. Fue difícil para mí discutir eso, dado que los había visto morir de hambre hace poco. Beno sintió las plantas en la portada. No es frecuente ver una portada de libro no hecha de cuero. Este es el mismo papel de flores que me hiciste hace un tiempo, ¿sí? Sí. Le puse un poco de esfuerzo extra ya que es la tapa. Creo que sería aún más bonito con algo de color. Pensé en obtener pigmentos de la fruta, pero los niños del orfanato siempre priorizan comer. En primer lugar, los niños comenzaron a trabajar ya que querían tener suficiente para comer. La comida era naturalmente más importante para ellos que los libros. Esta vez les pedí que priorizaran terminar los libros, pero en el futuro necesitaría buscar pigmentos que pudiera obtener de frutas, plantas, piedras y cortezas no comestibles. ¿Hiciste esto solo con blanco y negro? Preguntó Beno mientras abría la primera página. El arte de Vilma se posicionó de tal manera que fue lo primero que viste cuando abriste el libro. Beno abrió mucho los ojos y miró el arte. Este arte es bastante impresionante. ¿Cómo hiciste esto? Eh. Corté papel grueso con un cuchillo de precisión y puse tinta encima. Eso se llama estarcido. Vilma trabajó duro para aprender este nuevo estilo de arte. ¿No es asombrosa? Hinché el pecho con orgullo por mi asistente, pero Beno solo acunó su cabeza por alguna razón. Un estilo de arte completamente nuevo. Simplemente sigues haciendo cosas nuevas sin decírmelo. Beno. No necesitas enojarte tanto. El papel vegetal en sí mismo es tan nuevo que, en realidad, no importa qué otra novedad presente aquí. Existían libros hechos con pergamino, pero esta era la primera vez que se usaba papel vegetal para hacer libros. ¿Por qué quejarse de que agregue un nuevo estilo de arte además de eso? ¿No importa? ¿Seriamente? Quiero decir,
Estoy usando tinta desarrollada recientemente en papel vegetal nuevo con arte dibujado en un nuevo estilo e impreso en papel usando una nueva tecnología que finalmente se une en una nueva técnica de encuadernación de libros. Esta Biblia para niños ilustrada está construida sobre una montaña de nuevos inventos. Honestamente, ninguna parte no es nueva. Beno miró el libro con una mueca, luego se rascó la cabeza. Ahora me duele la cabeza. Pero de todos modos, ¿a qué precio lo vas a poner? Teniendo en cuenta que necesitamos cubrir la inversión inicial, pensé que un oro pequeño y 5 platas grandes serían un precio justo. La inversión inicial importará cada vez menos cuanto más libros hagamos, por lo que, en última instancia, el precio debería establecerse en alrededor de 8 platas grandes. Esta vez reunimos el hollín, pero si quisiéramos hacer tinta con hollín de forma consistente, eso costaría dinero. Teniendo en cuenta la inversión inicial, el costo de los materiales, el costo de la mano de obra y las tarifas de manejo, un oro pequeño y 8 platas grandes parecían el mejor precio. Eso también fue más barato, ya que estábamos usando el papel que hicimos nosotros mismos sin pasar por Beno. Oh. El papel Bollring también se volverá más barato una vez que ingrese más en el mercado, ¿verdad? Eso también reducirá el precio de los libros. Pero tinta, bueno. No ayuda eso a menos que el aceite de linaza sea más barato. Los libros van a ser caros, dije con derrota. Pero Beno sacudió la cabeza lentamente. Los libros que los nobles compran tienen entre 4 y 5 platas grandes. Los tuyos son mucho más baratos. Muy baratos, incluso. Y son buenos para los niños, ya que la escritura es muy fácil de leer. También puedes agregar una cubierta de cuero si quieres que se vea más elegante. Personalmente, estoy más preocupada por la cantidad y calidad de los contenidos que por la portada. Los libros eran lo suficientemente caros como para tener que ser tan rico como un noble para comprar uno. Pero si se hicieran incluso un poco más baratos, habría personas hambrientas de estatus por ahí listas para aprovechar la oportunidad. Las personas particularmente ricas y vanidosas sin duda saltarían sobre ellas si añadiéramos algunas portadas elegantes. Tiene sentido. La gente rica definitivamente querría esto. ¿Tienes algún plan para hacer otros libros? Tengo la intención de hacer varios libros ilustrados más como este. Esculpir plantillas para las palabras es tan difícil que quiero que el texto sea corto. Además, mi artista tiene una experiencia muy limitada. Es una ave enjaulada que nunca ha abandonado el templo y que básicamente solo puede dibujar figuras religiosas. Las cosas estaban mejorando en el orfanato ahora que estaban haciendo su propia sopa, pero la mayoría de ellos todavía no entendían realmente cómo era la comida cruda, y todavía carecían de muchas cosas importantes para vivir fuera del templo. Su falta de cestas y cuchillos para ir al bosque lo dejó claro, sin mencionar los kits de costura y todo eso. Eso es bastante extremo. Su educación fue tan diferente. En este momento, lo mejor que puede hacer es que siga dibujando en lo que es mejor. Solo necesito pensar en historias que permitan eso, lo que no debería ser difícil ya que hay un montón de historias sobre los dioses. Es cierto, pero sí te limitas a las cosas religiosas. Se volverá bastante aburrido, intervino Lutz. Me encogí de hombros. A los niños del orfanato les gustaban más las historias religiosas, pero a la gente de la ciudad no parecía gustarles en absoluto. Si se trata de hacer libros con solo texto y nada del arte de Vilma, hay dos cosas posibles que querré hacer primero para ayudar con la producción en masa y la eficiencia. Sí. ¿Y qué son esos? Primero, el papel de la plantilla para el mimeógrafo. Debe ser una hoja de papel vegetal lo suficientemente delgada como para poder verla, luego cubrirla con una capa súper delgada de cera y resina mezcladas o algo así, pero para ser sincera, requiere un nivel extremadamente alto de habilidad para lograrlo. Y como no tenemos máquinas para ello, creo que tendremos que obtener la ayuda de un taller de cera como mínimo. Realmente no esperaba que el papel de la plantilla fuera sin problemas. Sin duda, sería un viaje doloroso de bifurcación sobre trozos de papel vegetal fallidos,
pasando por un enorme ensayo y error que implica la cantidad de cera, y no logrando obtener la capa delgada adecuada sobre todo. Pero si lo hiciéramos, las cosas serían mucho más fáciles para nosotros. Uno podría cortar las letras directamente en el papel de la plantilla con un bolígrafo afilado, sin necesidad de tallar. Cera, ¿eh? Eso no va a suceder esta temporada. Los talleres están muy ocupados. ¿Correcto? La otra cosa es la impresión de tipo móvil. Todavía estoy pensando si debería comenzar a hacer papel de plantilla, o si debería comenzar a hacer letras perforadas para la impresión de tipo móvil. ¿Cuál es el problema con ese? Benno parecía confundido, al igual que Lutz. Hacer golpes de letras será fácil con la ayuda de la herrería de Johann. Pero la impresión de tipo móvil requiere tanta fuerza del brazo como usar un compresor. Sería un poco difícil para los niños del orfanato. Las imprentas se llamaron así, ya que literalmente tenía que presionar con fuerza para hacer la impresión. La impresión de tipo móvil requeriría mucho trabajo manual duro. Hacer el papel de plantilla para el mimeógrafo será difícil, pero una vez que esté listo, incluso los niños podrán imprimir sin mucho esfuerzo. Esta es una pregunta difícil. Tanto Benno como Lutz se cruzaron de brazos y pensaron. Pero bueno, de cualquier manera, tendré que ahorrar dinero antes de poder hacer algo. Ya he gastado muchos de mis ahorros en esto. No ganaré nada de estos libros, ya que serán libros de texto para el orfanato. ¿Qué? ¿No los vas a vender? ¿Qué demonios estás pensando, Main? Benno dejó caer su rayo sobre mí mientras me preguntaba si la obra de invierno del orfanato sería suficiente para recuperar mi dinero. Me sacudí de miedo y parpadeé varias veces. No es tan complicado, Benno. No podré usarlos como libros de texto si los vendo. ¿Por qué harías algo que no venderás? Ganarán mucho dinero, véndelos. De ninguna manera. Los usaré como libros de texto. Y son una inversión maravillosa para el futuro ya que aumentarán la tasa de alfabetización. Solo estoy plantando las semillas para hacer crecer futuros clientes aquí. Este invierno sería un momento importante para ver que también sería llevar a cabo las sesiones escolares en el orfanato. No vendería mis libros de texto antes del momento del babero. Realmente, quería comprar tantas pizarras de piedra y calculadoras como pudiera. Pero a pesar de mis mejores intentos de explicarme, Benno sacudió la cabeza con una expresión exhausta. Simplemente no te entiendo. En primer lugar, no sabemos que también la gente tomará estos libros ilustrados, ¿verdad? Creo que las historias religiosas realmente no han llegado a la corriente principal, ya que la mayoría de las personas solo las escuchan en el templo una o dos veces y luego eso es todo. En ese punto, sería mejor para mí hacer nuevos libros ilustrados más adecuados para el público y venderlos en su lugar. Ganaríamos mucho más dinero de esa manera. Prefiero comenzar a hacer nuevos libros ilustrados que puedan venderse que dejar que Benno me quite mis libros de texto. ¿Nuevos libros ilustrados? Dijo Benno, interesado. ¿Ya has pensado en la próxima historia?, preguntó Lutz. Tanto Benno como Lutz parecían bastante sorprendidos, pero tenía una gran cantidad de historias ocultas en mi cabeza. Es solo que no todos coincidieron con el arte que Vilma podría dibujar. Creo que una historia sobre una princesa podría funcionar, ya que Vilma sirvió a un noble que era básicamente como una princesa. Escribiré un borrador y veré qué piensa el sumo sacerdote antes de convertirlo en un libro ilustrado. No debería ser demasiado difícil hacer un libro ilustrado basado en Cenicienta. La hermana Christine probablemente sería un buen modelo para basar a la princesa. El príncipe podría ser. Bueno, dado que todos los asistentes acompañaron a sus amos al barrio del noble durante el Festival de las Estrellas, Vilma probablemente descubriría algo. Ella debe haber visto a alguien principesco en su tiempo allí. Supongo que podemos hablar de esto una vez que esté hecho. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar por este libro? Es un regalo de mi parte por toda su ayuda, así que no se necesita dinero.
Pero, bueno. Miré a Benno, vacilante, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Qué necesitas esta vez? Quiero ir a comprar ropa de invierno el día siguiente que Turi tenga libre. Llévanos a una tienda de ropa de segunda mano. Sí, seguro. Me aseguraré de que Mark o yo tengamos tiempo ese día. ¿Algo más? Preguntó Benno, incitándome a sacar y abrir mi díptico. Se trata de cortar la carne de cerdo en el orfanato, pero necesitaremos sal y especias, ¿verdad? ¿Qué debo preparar y cuánto? No sé nada sobre la carnicería, ya que siempre he estado atrapado en la cama cuando sucede, pero como es la primera vez que lo hace el orfanato, necesitamos tener las herramientas y todo listo. Eso te costará. ¿Tienes suficiente? Benno me entrecerró los ojos. Volví a mirar sus ojos rojo oscuro y asentí con firmeza. Estoy preparado para deshacerme de todas mis ganancias de papel trombe en esto. Había establecido el taller en el templo para mejorar la vida de las personas en el orfanato. No iba a preocuparme de gastar el dinero en el propósito previsto. Además, el dinero fue ganado por su trabajo en primer lugar. Bien. Conseguiré lo que necesitas. Pero para ser claros, voy a poner a los hombres de allí a trabajar. Mi personal no puede hacer todo solo. Eso es justo. Ah, ¿y cómo van mis túnicas ceremoniales? Correcto. Corinne estaba diciendo que quería hacer una primera adaptación contigo. Benno se levantó de inmediato y fue a su escritorio. Allí llamó al timbre para llamar a una doncella, a quien le preguntó por los planes de Corinna. Si tienes tiempo, Main, ve a casa de Corinna hoy. El sirviente dijo que me llamaría cuando todo estuviera listo, y luego volvió a subir. Puedes volver a trabajar si es necesario, Benno. De eso es de lo único que tenía que hablar. Benno, como jefe de una tienda exitosa con mucha logística que seguir, estaba especialmente ocupado cuando se acercaba el momento de los preparativos de invierno. No podría pedirle que me entretenga para siempre a pesar de que nuestra discusión haya terminado. Discutí la historia de Cenicienta con Lutz mientras esperaba y comencé a escribir el texto en mi próximo libro ilustrado. Finalmente, escuché a una campana sonando en alguna parte. Benno levantó la vista, le dijo a Lutz que me llevara con Corinna, luego volvió a mirar hacia abajo. Lutz me llevó a través de la puerta en la parte trasera de la oficina de Benno, y subió las escaleras hacia donde vivía Corinna. Señora Corinna, soy Lutz. He traído a Main. Hola, Main. Y gracias, Lutz. Después de ver a Lutz retirarse, miré a Corinna. Llevaba ropa más suelta que la última vez, un estilo que no le apretaba el estómago. Eso hizo que su estómago se viera un poco más grande de lo que podría haber sido de otra manera. Es bueno ver que las cosas van bien. Este bordado es bastante encantador, ¿no? Corinna había dibujado grandes líneas para cortar la tela azul, a lo largo de la cual también fluía agua bordada con flores de todas las estaciones cosidas. Es tan lindo. Ahora, esto es para tu primer ajuste. Por favor, pruébalo. Quiero ver si habrá un problema con la longitud. Me puse un primer atuendo hecho de tela diferente que el atuendo principal. Me encajaba perfectamente, lo que tenía sentido dado que ella había hecho mediciones tan cercanas antes. Pero un ajuste perfecto significaba que me quitaría las túnicas en poco tiempo si ella las hacía de este tamaño. Mira. Me estoy haciendo más grande. Corinna, me gustaría que lo hagas más largo que esto. Me gustaría tener margen para doblar el dobladillo y tal que pueda seguir usándolos incluso después de crecer. Agarré el dobladillo de mi falda y los doblé, lo que hizo que Corinna inclinara la cabeza. ¿Del mismo modo que lo hiciste con tu traje de ceremonia de bautizo? ¿Pero esos adornos serían bienvenidos en las túnicas ceremoniales? Solo hice eso para poder usar ropa hecha para Turi, pero es la misma idea. Realmente no puedes coser una tela nueva para alargarla después de haberla cortado, ¿verdad? No tienes que hacer volantes con los pliegues. Puedes tomar el dobladillo,
los hombros, etc., luego doblarlos y coserlos. Hablé mientras apretaba la manga, lo que hizo que Corina parpadeara con confusa sorpresa. ¿Por qué no simplemente pedir otro cuando este ya no te queda? Uno debe considerar cambiar la moda, y la ropa que no te quede bien no se verá tan bonita. La ropa normal para niños tenía pliegues en las cinturas y los hombros para que pudieran seguir usándolas mientras crecían, pero en general, el estilo aquí era vender ropa que no te quedara para comprar ropa nueva. Ser duradero no se consideraba importante. Pero supliqué estar en desacuerdo. Eso es lo que los nobles harían, tal vez. Pueden comprar tantos de estos trajes caros como quieran, sin importar cuánto crezcan. Fue solo una coincidencia que Beno le hubiera regalado algunas de sus mejores telas al templo. Había patinado con solo pagar el teñido y la comisión en sí, pero en el futuro necesitaría comprar la tela e hilo para comenzar desde cero, lo que aumentaría enormemente los costos. No tenía el dinero para comprar un par de prendas ceremoniales que requerían ropa extremadamente cara. Un punto justo. Parece que mi sentido del contexto ha sido sesgado ya que solo uso esta costosa tela cuando hago ropa para nobles. De hecho, no eres noble, Main. No creo que las tendencias de moda importen mucho para un simple par de túnicas ceremoniales, así que concéntrate en hacerlas duraderas. Corina asintió con comprensión. En ese caso, ¿podrías enseñarme los métodos que estabas discutiendo? ¿Sabes cómo doblar la ropa de una manera que no dañe las apariencias? Después de eso, hablamos sobre qué tan ancho hacer los pliegues y cómo hacer que el atuendo sea duradero, lo que marcó el final de mi primer ajuste. Oh no. Creo que Turi podría llorar si le digo que tuve mi primera prueba sin ella. Capítulo 129. Cenicienta, y un libro para el sumo sacerdote. Necesitaba ponerme mi túnica azul una vez que llegaba a mis aposentos en el templo, pero no me permitieron cambiarme por mi cuenta. Delia hacía berrinches cada vez que lo intentaba. Tuve que doblar y extender los brazos mientras ella me ponía la túnica. Al principio, nuestra cooperación fue tan pobre, que hubiera sido mucho más rápido para mí cambiarme por mi cuenta, lo cual fue frustrante, pero últimamente nos iba bastante bien. Tal vez finalmente estoy aprendiendo a actuar como una niña rica ahora, pensé mientras Delia me peinaba con los ojos bajos. Fue aún más espléndido de lo que imaginaba, murmuró, pero no tenía idea de lo que estaba hablando. Dije que, con clara confusión, y ella me miró con sus ojos celestes entrecerrados. Caray. El libro ilustrado que me pediste que leyera primero. Tú eres la que dijo que querías escuchar mis pensamientos al respecto, hermana Main. Oh, el libro ilustrado. No estaba segura de lo que estabas hablando por un momento. Gracias por tus pensamientos. ¿Lo leíste hasta el final? Debes haber progresado mucho con tus letras. Hasta donde yo sabía, Delia estaba estudiando sola y aprendiendo a leer un poco más despacio que Gil. Sinceramente, no esperaba que terminara todo el libro tan rápido. Hice que Gil ayudara un poco. Me mostró el caruta. A Delia le fue tan mal queriendo aprender a leer, así que le pidió ayuda a Gil, su rival. Pensar en eso me hizo sonreír. Mientras sonreía para mí misma, Rosina entró en la conversación con una expresión algo severa. Hermana Main, por favor termine su discusión rápidamente para que podamos comenzar nuestra práctica más dura. No hay mucho tiempo. ¿Qué pasa, Rosina? Te ves un poco tensa. El sumo sacerdote te ha dado instrucciones de tocar la segunda canción durante tu reunión. La respuesta de Rosina lo explicó todo. Por supuesto que yo tocando frente al sumo sacerdote la pondría tensa. Supongo que tendré que tomar la práctica especialmente en serio por un tiempo, entonces. ¿Cuándo es la reunión? Después del almuerzo, respondió ella. La falta de una cita me hizo sentir extremadamente incómoda. Rosina. ¿Después del almuerzo en qué día? Hoy. La reunión es hoy después del almuerzo. Según Fran, quien leyó la carta enviada en respuesta,
El sumo sacerdote pronto necesitaría viajar a un pueblo agrícola cercano para el festival de la cosecha. Quería terminar nuestra reunión ahora mientras todavía tenía tiempo. Aprecié la rápida asistencia, pero todavía no estaba emocionalmente lista para tocar la canción. El pánico no es muy elegante, hermana Main. Por favor, tenga cuidado de no mostrar a los demás el miedo en su corazón. Después de practicar sin parar como una loca hasta la tercera campana, fui a la habitación del sumo sacerdote, y asistí a su papeleo hasta la cuarta campana, con una expresión completamente casual, señalándole en silencio que no estaba nerviosa por tocar la canción. Una vez hecho esto, tomé el almuerzo y reanudé mi práctica increíblemente rápida con Rosina hasta el último momento. Espero que mi trabajo detrás de escena sea apreciado. De hecho, estaba mejorando gracias a tomarme en serio mi práctica, pero tocar frente a alguien todavía me ponía nerviosa. Especialmente porque esta vez tuve que tocar una canción propia, una que recordaba de mis días como Urano. Originalmente era el tema principal de una película romántica, pero cambié la letra a un himno escolar seguro. Traducir las letras directamente fue una pesadilla, pero inventarlas fue demasiado difícil. Cambié las letras poco a poco en cada sesión de práctica, y Rosina siempre se exasperaba cuando comenzaba a tararear las letras en inglés directamente. Estarás bien si solo mantienes la calma, aconsejó Delia. Usted es mejor que yo, hermana Main. Gracias, Delia. Haré mi mejor esfuerzo. Delia me animó mientras iba a la habitación del sumo sacerdote con Fran, cargando la Biblia de los niños y el texto de Cenicienta, y Rosina, cargando mi pequeño Harspiel. Mis disculpas por el corto aviso. Ahora, permíteme saber cuánto has mejorado, dijo el sumo sacerdote con una expresión plana que decía mucho sobre lo sincera que era realmente su disculpa. Hizo un gesto hacia la mesa en el centro áspero de la habitación. Tomé mi Harspiel de Rosina y lo descansé entre mis muslos antes de respirar profundamente. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, toqué la canción asignada, luego canté debajo del castaño que se separa, un himno escolar. Seguí adelante y cambié castaño por un árbol más local para evitar sospechas. El sumo sacerdote asintió a ambas canciones, dándome un gran elogio. Eres una aprendiz bastante rápida. Aquí está la próxima canción para que aprendas. Y debo decir que la canción que compusiste me pareció muy interesante. Prepara otro para la próxima vez. Miré la partitura que me dio. Fue deprimentemente difícil, pero principalmente me sentí aliviada de haber sobrevivido a este contador. Aquí tienes, Rosina. Le entregué a Rosina mi Harspiel y tomé el té que Arno había preparado. El té siempre sabía mejor después de un evento estresante. El sumo sacerdote hizo lo contrario y volvió a poner su taza de té sobre la mesa, habiéndola terminado mientras me escuchaba tocar. Ahora bien. ¿Dijiste que terminaste la Biblia para los niños? Sí. Aquí está el libro ilustrado. Miré a Fran, quien asintió y le presentó el libro ilustrado al sumo sacerdote. Lo miró y golpeó un dedo contra su sien. ¿Esto, un libro? ¿Qué le has hecho a la portada? El sumo sacerdote permaneció en gran parte inexpresivo cuando no estábamos en la habitación oculta, pero su tono agudo dejó en claro que no estaba impresionado. ¿Qué hay de esa tapa que lo haría enojar? ¿Qué he hecho? Es solo papel. Puedo ver eso. ¿Por qué hay una flor en el papel? ¿Por qué lo puse allí? Podría adivinar eso. Me pregunto por qué lo pones allí. La voz del sumo sacerdote se agudizó aún más con frustración debido a que no le di las respuestas que quería. No tenía idea de por qué su estado de ánimo se desplomaba así. Beno pensó que la flor complacería a las hijas de los nobles, pero tal vez en realidad estaba prohibido poner flores en papel. Lo puse allí porque se ve más lindo con una flor. ¿Hay algún problema con eso? ¿Por qué es más lindo? No, eso no es lo que yo. No importa. Sígueme.
El sumo sacerdote sacudió la cabeza con absoluta incredulidad, luego se levantó y se dirigió a la habitación oculta al lado de su cama. Yo también me puse de pie, igual de confundida. Hermana Main, toma esto. Fran apresuradamente extendió el papel con mi historia de Cenicienta escrita en ella. Le di las gracias y se lo quité, luego seguí al sumo sacerdote por la puerta. La habitación oculta estaba tan desordenada como siempre, fui al mismo banco de siempre. Cuando comencé a mover a un lado los documentos en el banco, me di cuenta de que podrían ser los legendarios documentos mágicos. Detente. Creo que te dije que no los miraras. El sumo sacerdote notó lo que estaba tratando de hacer y sacó los documentos de mi mano, apilándolos en su escritorio. Sin duda todos los documentos en su escritorio pertenecían a la magia. Miré alrededor de la habitación, y por extraño que parezca un lugar completamente nuevo ahora. El sumo sacerdote frunció el ceño mientras acercaba su silla. No te distraigas tampoco. Lo siento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Te estaba preguntando cómo encajas una flor en el papel. No te obligaré a responder si es un secreto comercial, pero debes admitir que poner flores en papel es extraño. No lo creo. Simplemente los esparces en la pulpa cuando lo agitas. ¿Los esparces? El sumo sacerdote no me entendió en absoluto, ni siquiera cuando moví mis dedos para representar flores dispersas sobre una suqueta. Entonces me di cuenta de que el sumo sacerdote solo estaba familiarizado con el pergamino, papel hecho de piel de animal. Por supuesto, la flor en papel sería extraña si solo conocieras cómo se hacen los pergaminos. Si fuese un pergamino de piel, este se hincharía un poco, sin importar lo que hicieras. Bueno, el papel vegetal está hecho de una manera completamente diferente al pergamino, por lo que si realmente quieres saberlo, probablemente quieras ver cómo se hace en el taller. De hecho, eso sería lo mejor. Es imposible deducir nada de tus explicaciones. El sumo sacerdote dejó de recibir una respuesta de mí y cruzó las piernas, colocando la Biblia de los niños en su regazo. Abrió la portada, y al ver la primera ilustración, inmediatamente hizo una mueca y me fulminó con la mirada. Los libros son obras de arte. Deben ser hermosos, con oro y gemas en sus cubiertas de cuero y sus páginas llenas de color. Este libro tiene poco valor como arte. Estás desperdiciando este arte de alta calidad dejándolo en blanco y negro. Añade color. Parecía que el sumo sacerdote veía los libros como obras de arte, creadas por calígrafos que proporcionan una bella escritura, artistas que proporcionan ilustraciones, y artesanos de cuero que proporcionan las portadas. Pensando en los libros que había visto en la sala de libros, pude entender a qué se refería. Agregar color sería el desperdicio aquí. ¿Cuánto dinero crees que costaría? Voy a usar esto para enseñar a los niños del orfanato a leer, prefiero hacer algo más que agregar color a algunos. Los libros son obras de arte, y cada uno es único. No entiendo lo que estás diciendo, dijo el sumo sacerdote, y quería dispararle de vuelta a él. Y así lo hice, sin pensarlo realmente. No entiendo lo que estás diciendo, sumo sacerdote. Los libros no son solo obras de arte, son cristalizaciones de conocimiento y sabiduría. No estoy tratando de hacer arte para mirar aquí, estoy tratando de producir en masa libros asequibles que todos puedan leer. ¿Productos en masa? ¿Pretendes hacer que la gente los escriba en masa? Eso podría funcionar si enseñas a todos los niños del orfanato a leer, pero aún tomará una cantidad asombrosa de tiempo producir tantos libros. El sumo sacerdote se frotó las sienes y se tocó los dedos, desconcertado. Pero estaba enfocado en la impresión, no en el tipo de producción de pases en el que estaba pensando que tomaría una eternidad. No, no lo estás comprendiendo. Voy a producirlos en masa a través de la impresión. Ya hice 30 libros ilustrados como este. Espera un momento. El sumo sacerdote me interrumpió, una ceja se alzó. Sus ojos dorados claros se abrieron algo sorprendidos mientras me miraba incrédulo. ¿Qué quieres decir con que ya tienes 30 libros como este?
como dije, los imprimí. Elaborado. Parecía que el sumo sacerdote no entendía lo que estaba sucediendo en el taller de Main, tal vez debido a que no preguntó o tal vez porque Fran tampoco lo entendió realmente. Pensé que Fran le habría informado todo ya que estábamos proporcionando informes de ingresos, y pagándole al templo su parte, pero parecía que ese no era el caso. Al sumo sacerdote le faltaba información tan crítica que ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Sabes que el taller de Main está produciendo papel vegetal? Sí. Estamos haciendo papel más grueso, luego cortamos letras y las partes negras del arte con un cuchillo muy delgado y preciso. El papel resultante se llama plantilla estilográfica. ¿Cortaste el papel? El tono del sumo sacerdote se elevó de una manera que dejó en claro cuán anormal era cortar partes de papel. Fingí no escuchar. Lo hecho está. Luego, colocamos la plantilla sobre una hoja de papel en blanco y le ponemos tinta. Solo el papel debajo de las partes cortadas de la plantilla recibe tinta. Dejamos de lado el papel terminado y colocamos otra hoja de papel nuevo debajo de la plantilla, luego enrollamos más tinta sobre ella. Eso da como resultado 2 trozos de papel idénticos. Repetimos este proceso 30 veces para cada página de un libro, y eso es 30 libros. Aproximadamente a la mitad de mi explicación, el sumo sacerdote había dejado de reaccionar, paralizándose como una computadora averiada. Le pregunté si estaba escuchando y agité mis manos frente a sus ojos. Estoy escuchando. Lo estoy, pero... El sumo sacerdote, habiendo vuelto a la vida, cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un profundo suspiro. Ni siquiera Beno habría reaccionado así. Me hizo preocuparme un poco. ¿Está todo bien? Ciertamente has hecho algo drástico. ¿De verdad? Pensé, recordando lo que había hecho para hacer el papel. Probablemente, lo más drástico que hice fue cortar los bloques de madera para centrarme en las plantillas, pero dudaba que a eso se refiriera. No pude entender lo que él consideraba tan drástico. Cuando pensé, el sumo sacerdote dejó escapar otro suspiro. En resumen, imprimir quiere decir cortar papel y aplicar tinta sobre papel nuevo. Por ahora, al menos. Cortar papel es impensable en sí mismo, pero también es difícil creer que estás usando tanta tinta. El pergamino era tan caro y escaso que supongo que nadie lo había cortado nunca. El papel vegetal era igualmente costoso, pero el taller Main lo produjo y sabía cómo funcionaba la impresión de plantillas, por lo que no me pareció un desperdicio. El sumo sacerdote y yo nunca estaríamos de acuerdo con el asunto dado lo que esperábamos de nuestros libros, pero sabía con certeza que hacer plantillas e imprimir libros sería un mejor uso del dinero, que preocuparse por las cubiertas de cuero. Francamente, dije, me resulta difícil creer que gastarías tanto dinero en la portada. En cuanto a la tinta, era bastante barata ya que salió del hollín que los sacerdotes reunieron para mí. ¿Realmente hiciste tinta con el hollín? Le había explicado previamente, cuando sospechó acerca de la recolección de hollín para la tinta, pero parecía que esperaba que fallara. El aturdimiento en su rostro honestamente me sorprendió. ¿Es tan sorprendente? Por supuesto que lo es. Beno dijo que le dolía la cabeza cuando le di su libro, pero inmediatamente cambió a calcular los precios y hablar de mi próximo libro, así que no pensé que fuera tan importante. A fin de cuentas, Beno estaba acostumbrado a las cosas que hice y podría disminuir el impacto de un nuevo invento, al centrarse en las ganancias como comerciante. La conmoción del sumo sacerdote fue probablemente una reacción más normal. Mientras lo pensaba, el sumo sacerdote sacudió lentamente la cabeza, luego miró hacia una ventana con una mirada algo distante en sus ojos. Beno podría tenerlo mucho más difícil de lo que pensaba. Solo puedo imaginar la carga emocional que debe soportar si constantemente inventas cosas de este calibre. Quiero decir, él es un comerciante, quiere cosas para vender. Lo tiene difícil, pero eso se debe a que hace todo lo posible para involucrarse en las cosas. No es todo culpa mía. Tal vez.
El propio Beno había optado por luchar con el gremio de pergaminos al establecer un gremio de papel vegetal, y había elegido competir con Lizzie al construir un costoso restaurante italiano. Pero el sumo sacerdote solo dejó escapar un suspiro desdeñoso con sus labios curvados en una sonrisa. Tendré que preguntarle a Beno sobre esto, no a ti. Pero primero, ¿acabas de decir algo sobre el próximo libro? Sí. ¿Por qué? Asegúrate de informarme antes de comenzar a hacerlo. No me gustaría volver a sorprenderme de esta manera. Si es algo lo suficientemente grande como para sorprenderte, creo que te sorprenderá sin importar cuando te lo informe, respondí en silencio antes de extender la hoja de papel que Fran me había dado. El mirarlo directamente sería ideal. Estaba pensando en hacer mi próximo libro ilustrado sobre Cenicienta aquí, pero ¿qué le parece? Le mostré la historia de Cenicienta que escribí ayer, y después de leerla, el sumo sacerdote se frotó las sienes. ¿En qué mundo se le permitiría a un plebeyo rico casarse con un príncipe? ¿Eres tonta o simplemente no entiendes el estatus social? Entiendo el estatus, pero... Bueno. ¿Qué tan alto debería ser el de ella para que aceptes esto? Teniendo en cuenta que la idea es tener suerte con su matrimonio por encima de su estatus, ya que eso es lo que las personas quieren para sí mismos. Si fuera lo suficientemente malo para él llamarme tonta, probablemente sería mejor para mí buscar un compromiso. Pregunté por un término medio y el sumo sacerdote le puso una mano en la barbilla, pensando. Cuando se trata de un príncipe, incluso la hija de un archinoble necesitaría ser bastante bien educada y especial. El matrimonio hacia arriba está simplemente fuera de discusión. Que se convierta en su amante en su lugar. Eso todavía sería un impulso afortunado en el estatus, ¿no? No, no, no. ¿Dónde está el romance en ella convirtiéndose en una amante? ¿Las esperanzas, los sueños? Los sueños no significan nada. Enfrentar la realidad. El quid de la historia fue un matrimonio dramático hacia arriba, pero el sumo sacerdote no se movió al respecto. Eso fue demasiado cruel. Leemos libros para ver sueños, no una realidad cruel. ¿Qué tal un pequeño archiduque en vez de un príncipe? ¿Podría alguien de menor estatus casarse con él? ¿Podría funcionar como una historia? Depende del tamaño de su territorio, pero podría casarse debajo de él. Si estaba dispuesto a enfrentar la resistencia de su familia y otros nobles, por supuesto. Una pareja que desafía el estatus y vence la resistencia para casarse con éxito, era una historia clásica con un final feliz clásico. Solté un suspiro de alivio, contenta de haber encontrado un compromiso. Está bien, lo haré hijo de un archiduque. También haz que Cenicienta sea la hija de un med noble. Que sea lo suficientemente rica. ¿Y qué pasa con este mago? ¿En qué mundo estos extraños cantos resultarían en algún efecto mágico? Incluso teniendo en cuenta tu ignorancia de la magia, es doloroso leerlo. Debido a las profundas críticas del sumo sacerdote a la Cenicienta, la historia terminó siendo una sin magia, donde la hija de un noble de rango medio fue abusada por su madrastra, hasta que un noble que conocía a su madre biológica la ayudó a ingresar a la alta sociedad, donde el hijo menor del duque se enamoró de ella a primera vista. Ya casi no quedaba rastro de Cenicienta, pero la mayoría de mis lectores iban a ser nobles al principio, así que seguiría su consejo con mucho gusto. Y aparte, había 3 niveles de nobles, ley nobles, med nobles y archinobles. Eran el rango bajo, el rango medio y el rango alto de la nobleza respectivamente. Un ley noble sería demasiado bajo para casarse con el hijo de un archiduque, pero parecía que un med noble apenas logró cortarlo. Sin embargo, dices que vivieron felices para siempre, pero que ciertamente no será el caso para ellos. ¿Qué? Resultó que después de seguir adelante con su matrimonio, el padre archiduque probablemente los desterraría de sus tierras. Incluso si los perdonara en un acto de generosidad sin precedentes, el hijo perdería su derecho a la sucesión, y en el mejor de los casos terminaría siendo alguien que apoye a su hermano menor. No tenía la intención de escribir esa parte de la historia,
pero en cualquier caso, gracias al seguimiento completamente despiadado del sumo sacerdote, la versión de Cenicienta que estaba a punto de escribir no tendría ningún final feliz. Esta fue una experiencia de aprendizaje valiosa para mí. Dado que este es un mundo de fantasía real con magia y tal, la gente aquí no mirará amablemente mi fantasía sesgada e inventada. Escribir historias para mis libros puede que sea más difícil de lo que pensaba. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.